Tengan todos y cada uno muy buenas tardes. Vamos a iniciar las actividades relacionadas con la materia de derecho notarial correspondientes a este día. Déjenme ver si puedo compartir. Es esta otra. Vaya, aquí tenemos en pantalla nuevamente las actividades de enseñanza y de aprendizaje que se han programado. Vamos a ver cuántos de ustedes han completado los datos estos. Vamos a ver si aquí aparece. Ajá, me faltan. Vaya, miren, si usted está ahorita conectado o conectada y no ha completado, yo creo que los que están con azul, eso sí ya lo completaron. Y los que están con negro, ellos no han contestado todavía. Entonces, si usted está aquí ahorita y no lo ha hecho, pues ahorita hágalo por favor, porque necesito que me llenen esta información, porque si no, no voy a poder coordinar la presencialidad con usted. Entonces, por favor, ahorita mismo le doy un minuto para que vaya y lo haga. Está aquí en el módulo de la semana 1. Es datos para coordinar presencialidad. Eso es lo que tiene que llenar ahorita, si no lo ha hecho. Bien, nos habíamos quedado con el análisis de el caso hipotético. No, no es hipotético, perdón. El caso real, no es hipotético, es un caso de la vida real. Entonces, les voy a pedir que lo repasen ahorita en sus mentes, en lo que aquellos están haciendo la actividad para la presencialidad. Necesito que nos remitamos al caso. Vamos a ver, aquí lo vamos a encontrar en esta parte que dice: comienza leyendo cuaderno y lapicero en mano el reportaje publicado en el periódico. Creo que es este de aquí. Vaya. Entonces vamos a hacer por parte de ustedes algunos comentarios en relación con este caso. Ustedes me van a contar qué fue lo que pasó a partir de, creo que les pedí un resumen. Ajá. Vamos a ver si lo podemos descargar. Aquí está el Faronet. Vamos a poner en el escritorio y lo vamos a abrir. Vaya, ahorita necesito que ustedes me cuenten. Kevin Cerón. Kevin, ¿está por ahí? Kevin. Hola. Kevin. ¿Está por ahí, Kevin?
Bueno, Kevin le voy a poner, no le voy a poner asistencia. Alondra, ¿está por ahí? Alondra de la Paz. Hola, Lick, sí, pero Hola. no, estoy haciendo lo de la cosa esa Ah, de ok. los datos de coordinación. Va, está bueno, está bueno. Diana, Diana Rivera, Buenas tardes, Lick. buenas tardes. Eh, Vaya. que explique No, no, sobre... vaya, vaya. Lo que necesito es, por ejemplo, ¿usted logró leer ayer este artículo? ¿Ya lo leyó? Sí, Vaya. Nomás como que recuerda, o qué nos puede comentar. Nada más eso. yo recuerdo que decía que el abogado había como infringido la ley porque había llevado, por así decirlo, el trámite de la empresa de su familia. Ok. Entonces, según la ley notarial, creo que era, la Ok. ley del notario dice que eso no es legal, pero él alegaba que sí era legal porque lo que él había hecho no era para su propio beneficio, sino para el beneficio, por así decirlo, de la empresa, Ok. de una... Muy bien. Hagamos una pequeña pausa. Vaya. Voy precisamente a utilizar algunas de las cosas que usted dijo para hacer comentarios adicionales. ¿De acuerdo? Es una pequeña pausa ahorita. Está bien. Vaya. Primero, vamos a distinguir entre un abogado y un notario. Eh, Son profesiones muy afines entre sí, pero distintas. Eh, lo digo porque muchas veces este, decimos para referirnos a un notario, le decimos abogado. Ejemplo, queremos hacer una compraventa de un vehículo o de una propiedad y decimos vamos a ir donde el abogado. No sé si han escuchado esa frase. Vamos a ir donde el abogado para que nos haga la escritura. Entonces, referirnos a un abogado no es técnicamente hablando igual que referirnos a un notario. Entonces, lo traigo a cuenta porque nosotros tenemos que ir aprendiendo a distinguir los términos o los vocablos jurídicos para poderles dar un uso apropiado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a distinguir entre lo que es un abogado y lo que es un notario. Incluso podemos incluir en la distinción a un licenciado en ciencias jurídicas o a un doctor en jurisprudencia y ciencias sociales. Estos últimos dos que les acabo de mencionar son grados académicos, son títulos universitarios que tampoco equivalen a ser abogado. Alguien podría ser licenciado en ciencias jurídicas, licenciado en Derecho, si se hubiera graduado en otros países, como en España, por ejemplo, doctor en Derecho o en leyes o en jurisprudencia. Pero estos, repito, son títulos o grados académicos que no necesariamente implican que ese doctor o ese licenciado sea un abogado, o menos que sea un notario. Entonces, una persona puede ser, digamos, solo licenciado en ciencias jurídicas y no ser abogado. Otra persona podría ser las dos cosas, licenciado en ciencias jurídicas y abogado, pero no notario. Espero que me estén comprendiendo. Y otra persona bien podría ser licenciado, abogado y notario. Entonces, la función notarial, la redacción, la elaboración, la creación de instrumentos notariales
corresponde exclusivamente a aquel abogado que sea notario. Es decir, no a todos los abogados, sino a aquellos que además de ser abogados, también sean notarios. Esto, repito, es importante tenerlo muy presente. Bien podemos decir en la relación entre abogado y notario que todos los notarios son abogados, pero no todos los abogados son notarios. Bien, ese es un primer comentario. Un segundo comentario es si efectivamente hay una, ¿cómo decirles? Una identidad física entre una sociedad y las personas que la han creado, las personas que le han dado vida jurídicamente hablando. Es decir, si podemos nosotros confundir o fusionar entre lo que es una sociedad y los socios que la conforman o que la integran. Y otra vez traigo a cuenta una diferencia conceptual entre lo que es una sociedad y lo que es una empresa. Y lo digo otra vez porque muchas veces confundimos esos dos términos y le llamamos empresa a lo que deberíamos llamar sociedad. ¿Cuál vendría a ser la definición de sociedad y cuál vendría a ser la definición de una empresa? Pues desde la óptica mercantil, es decir, desde la óptica del derecho, una sociedad es un comerciante social, es una persona, eso sí, una persona jurídica. Una sociedad es el ente que resulta de un contrato solemne celebrado entre dos o más personas que han llegado a un acuerdo de poner en común ya sea bienes o industria o servicios para dedicarlos a alguna actividad y luego repartirse los beneficios económicos que resulten de esa actividad. La sociedad es pues una persona, eso sí, jurídica, es decir, no es una persona física de carne y huesos como lo somos nosotros, que se pueda ver, que se pueda palpar, que se pueda sentir o tocar. No, la sociedad es un ente ficticio, una creación del ser humano, pero en todo caso una persona, y como tal tiene derechos y también está sujeta a cumplir obligaciones como persona, pero sigue siendo un ente ficticio. La empresa, en cambio, es una cosa. Fíjense la diferencia. No es lo mismo ser una persona que ser una cosa. Eso sí, la empresa es una cosa mercantil. Más que eso, es una cosa típicamente mercantil. Es como un conjunto coordinado de trabajo, de elementos intangibles o corpóreos que utiliza un comerciante para desarrollar su actividad. Una empresa, repito, es un instrumento en las manos de su dueño, de su titular, para ejercer el comercio. Entonces, nuevamente, vamos a distinguir entre una empresa y una sociedad. Y vamos a decir, al hablar de una sociedad, que se trata de una persona jurídica distinta de los socios que le han dado vida, de los socios que la han fundado o creado, o que en todo caso forman parte de, digamos,
de ella, de la sociedad, los socios. Es decir, yo puedo ser socio en una sociedad, pero la sociedad es otra cosa. Es el ente jurídico, es la persona jurídica que resultó de ese contrato de sociedad que a lo mejor ni siquiera suscribí, o quizás sí, no importa. Yo puedo ser socio aunque no haya participado en el acto de constitución. Puedo ser socio por haberme integrado con posterioridad al acto constitutivo. Dicho eso, repito, no siempre es correcto decir empresa cuando nos queremos referir a una sociedad. La sociedad es la dueña, llamémoslo así, de la empresa, porque la empresa es una cosa, es un objeto, es una herramienta o un instrumento de que se vale su dueño para ejercer el comercio, para hacer esas actividades lucrativas que le permiten obtener ventajas económicas, ganancias o utilidades. Ahora, como dijo muy bien su compañera, el caso contenido en el reportaje es el de un notario que autorizó un instrumento con el cual aparentemente obtuvo beneficio una sociedad. Una sociedad que estaba conformada por familiares directos de ese notario y probablemente hasta por él también. No recuerdo yo, digamos, los detalles del caso, pero lo cierto es de que su familia formaba parte de la sociedad, obviamente en concepto de socios. Entonces, dichas estas acotaciones, si gusta, podría tal vez continuar aportando más detalles del caso, si es tan amable. Hola. Hola, Ajá. también así como usted mencionaba, la familia del notario era que quienes estaban compuestos en la sociedad tenían, se les dividía bastante de porcentaje a todos ellos. Correcto. El hijo del anterior dueño de las tierras era el que estaba disputando o peleando las tierras de nuevo, el terreno, porque pues alegando que lo que había hecho el notario no era correcto. Y también el notario sacó que el anterior dueño había dado venta de ese terreno a varias personas y entonces se había cometido como un fraude porque había vendido a varias personas el mismo terreno. Okay. También es que no me acuerdo de lo demás. Muy bien. Si alguien más desea contribuir con el análisis, lo puede hacer. Por ejemplo, Elsa, Erika, Ernesto. Si ustedes han leído el caso, sí, le escucho. Sí, igual voy a dar un aporte respecto a lo que recuerdo de la lectura. Ajá. Bien, ya abordó lo principal la compañera, ¿verdad? Sí. Que también es de recordar de que se establece que como abogado y notario, porque según era ambos, ¿verdad? Correcto. Él ya tenía 15 años de experiencia. Okay. Entonces se establece ahí que no se puede como que alegar ignorancia de ley. Okay. Pero también se menciona en ese documento de que, los padres y él mismo, el notario, como formaban parte de esa sociedad,
eran los prestamistas. Ok. Y el señor Menéndez, creo que era el apellido, era quien necesitaba el dinero. Entonces, estos prestamistas obviamente siempre requieren de algo a cambio, ¿verdad? Y lo que era, pues, ese bien inmueble. Entonces, al ellos querer ese bien inmueble, deciden hacer el trato ese que era la compraventa con, no me recuerdo cómo se llamaba, Compacto de retroventa. Compacto de retroventa. Es decir, que les quedaba a salvo el derecho a las personas que recibieron el dinero para poder volver a ser dueños de ese bien inmueble. Entonces, no sé, aquí hay varias cosas, varios detalles, la verdad, Sí, bastante correcto. interesantes, Correcto. porque se establece además de que los hijos de este señor de apellido Menéndez, se les había dado una donación. Ok. Dicha donación, bueno, más adelante voy a hablar de eso, porque hay varios detalles. Además de ello, se establece de que este señor, pues, había como que, ¿cómo le explica? Vendido el derecho de propiedad a otras personas. Entonces, surge ahí la duda de cómo él pudo realizar eso cuando él no tenía dicho derecho. Ujú. Entonces ahí también entra este señor, el notario, que es quien realiza dicho trabajo de escritura de remediación, si no me equivoco se llama, ya que se supone que pues había vendido dicha finca, y para poder hacer ese pacto de retroventa, pues era necesario que siguiera, pues, como que ocupando dicho derecho, ¿verdad? Más no lo tenía. Ok. Es decir, los únicos que podrían haber pedido o realizado esa venta con pacto de retroventa eran los nuevos dueños, más no él, porque ya había cedido su derecho. Pero bueno, ahí se recalca de que el notario realiza dicho trabajo. Lo raro es de que fue el mismo señor que lo realizó. Si no me equivoco y leí, el mismo notario lo hizo, es decir, como que ya habían intereses desde muy antes. Ok. Al menos yo así lo tomaría, ¿verdad? Ok. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, continúe. Entonces, este notario realiza, y bueno, escriben dicho bien, lo escriben, va, le queda el derecho al señor pero también está la donación. Es decir, pero viene él a ley y dice, no, la donación no es válida porque no la escribieron en el registro. Pero los hijos tienen un documento que respalda que efectivamente se hizo dicha donación. Es decir, como que, ¿qué derecho queda salvo aquí? ¿El de los hijos o el de él? Entonces, obviamente el que se realizó primero, ¿verdad? Entonces, así, de por sí el señor, considero que de una u otra la llevaba de perder por ese documento que tienen los hijos, que es el de donación. Y además de que el artículo, bueno, estaba incumpliendo lo que decía el artículo 9 de la ley del notariado, que dice que los notarios no se pueden beneficiar, ni nadie que pues tengan un grado de consanguinidad con con su familia, va. Sí. Entonces, este notario, incumple obviamente esa ley, porque aunque él dice de que la sociedad, esto se hizo a nombre de la sociedad, más no de su familia, quienes representan a la familia, a la sociedad, perdón, es su familia y él mismo. Es decir, sí hay como que directamente a quien va a beneficiar es a ellos mismos, no es a la sociedad en sí, a menos de que la sociedad esté constituida no solamente por los familiares de él, sino que por otras personas, pero no es el caso. Además de incumplir ese artículo 9 de ley del notariado, considero de que lo de la nueva ley que se dio en el 2012
de la usura, vaya, él dice que ya hizo como que varias, como que contratos así, como 200, no sé cuánto. Pero la pregunta es, ¿lo hizo a nombre de familiares de él o lo hizo a nombre de otras personas? Porque ahí dice, si lo hace a nombre de familiares de él, obviamente es ilegal, pero si lo hace a nombre de otras personas, pues aunque esa ley se vino a dar hasta en el 2012, dicha prohibición, pues simplemente era válido, pero más no hoy en día, ¿verdad? Que ni para los familiares ni para otros. Entonces, creo que hay varios detalles bastante interesantes en este caso y bueno, y tomar en cuenta también como que los meses que se le dio, los 6 meses para poder cancelar, porque creo que es ilógico que alguien pueda pagar pues en 6 meses dicha cantidad y solamente y lo de la ganancia que se han dado, que sin duda alguna también ya creo que el señor ese hasta repagado está, pero bueno, hasta ahí mi participación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy importante el aporte que usted ha hecho a el análisis que estamos haciendo de este caso. Y me permite hacer también algunos comentarios puntuales para que vayamos depurando la información o el conocimiento que ya tenemos, a fin de adecuarlo a las normas legales aplicables o pertinentes y también alguna jurisprudencia. Bien, primero, usted mencionaba la donación y el hecho de que esa donación se hizo muchos años antes que el pacto con retroventa, o sea, la venta con pacto de retroventa. Les recuerdo, una donación es un acto jurídico gratuito o de beneficencia en donde una persona llamada donante, sin recibir nada a cambio, por pura o mera liberalidad, digamos, transfiere el dominio sobre un bien, sea mueble o inmueble, a favor de otra u otras personas llamadas donatarios. Puede ser que él tenga motivos internos, puede ser que los exprese o que se los guarde, poco importa, porque la mera liberalidad es causa suficiente para la validez de un contrato de donación. Entonces, la donación, repito, es a título gratuito. No se recibe nada a cambio. El donante no recibe nada a cambio. Él, de su propia voluntad, se desprende de un bien y se lo transfiere, se lo da a otra u otras personas. En el caso de la venta es un acto oneroso, no es gratuito, sino que es oneroso. Es decir, se recibe algo a cambio. Eso que se recibe a cambio se llama precio. La compra-venta es un contrato en el que una de las partes, llamada vendedor, se obliga a cambio de un precio a dar una cosa a la otra, llamada comprador, y por su parte se obliga a pagar ese precio, normalmente en dinero. Puede ser parte en dinero o parte en otra cosa, pero el dinero tiene que ser más que el valor del dinero tiene que ser mayor que el de la otra cosa para que se trate de una venta, porque si no sería una permuta. Entonces, la compraventa con pacto de retroventa, o mejor dicho, cuando a una compraventa se le incorpora un pacto de retroventa, significa que el que vendió en el fondo no estaba como muy decidido a vender. Es decir, vende, pero como que le gustaría recuperar la cosa que vendió.
Y por eso es que se le incorpora el pacto de retroventa, porque como les repito, como que la decisión no estaba muy terminada. Y es cierto, vendió, pero en su mente dijo, voy a recuperar esto que he vendido dentro de un plazo, pagando, como que dice, como contraprestación de que se me devuelva la cosa, una cantidad de dinero que se estipula de antemano. Es decir, el pacto de retroventa es esa facultad que se reserva el vendedor para recomprar, para recuperar aquello que vendió, pagando, por supuesto, un precio. La venta con pacto de retroventa ha sido históricamente un instrumento notarial muy utilizado. El problema, diría yo, el problema es que se ha abusado de ese contrato. Es decir, se ha hecho un uso tal vez no muy justo o no muy acorde con las circunstancias reales que motivaron el nacimiento de ese pacto. Y ojo, muchos opinan que con la ley contra la usura ese contrato desapareció de la lista de contratos válidos, pero no es cierto, no es así. La ley contra la usura no ha hecho desaparecer ese pacto de retroventa. Lo que ha hecho la ley contra la usura es exigir que se llame a las cosas por su propio nombre, en el sentido de que si una venta con pacto de retroventa era la simulación de un préstamo, que entonces mejor se le llame préstamo y no venta con pacto de retroventa. Esa exigencia de la ley contra la usura, créanme, no es del todo feliz. Es decir, no escapa de recibir críticas acertadas, porque muchos tratadistas del derecho civil han opinado que el pacto de retroventa y la venta que le acompaña es, ¿por qué no?, un contrato de garantía, incluso más eficaz que la hipoteca misma. Y por eso muchos autores no lo ven con recelo ni con desconfianza, la venta con pacto de retroventa. Pero como les repito, y probablemente por el uso abusivo que se le dio a la figura, viene la ley contra la usura y hasta cierto punto restringe la utilización de la venta con pacto de retroventa a aquellos casos en que en realidad, pero en puridad, se trate de una venta con pacto de retroventa. Y por ejemplo, entre los requisitos que la ley contra la usura requiere o exige para que sea válida, pues necesariamente se tiene que haber trasladado físicamente el bien, es decir, un traslado material del bien de parte del vendedor al comprador. Si por ejemplo yo le vendo un vehículo con pacto de retroventa a un vecino, pero el vehículo sigue estando bajo mi uso y en mi garaje o en mi cochera, entonces no lo estoy trasladando el vehículo físicamente al poder del comprador, y entonces no es una venta con pacto de retroventa según el criterio de la ley contra la usura. Pero si yo se lo traslado al comprador, entonces sí, ya sería una venta con pacto de retroventa. He allí una gran diferencia cuando hay préstamo a cuando hay venta con pacto de retroventa. Y el otro requisito, si mal no recuerdo, que la ley contra la usura exige, es que no haya una desproporción entre el precio y el valor real
del objeto. Miren, nosotros hemos visto ventas con pacto de retroventa, inmuebles valorados en $100,000, por decir un ejemplo, que se vende en $15,000. Eso sí, con pacto de retroventa. Es decir, ¿cómo puede haber venta de un objeto que vale $100,000, objetivamente hablando, en 15,000? Es decir, ese precio no equivale, no es representativo del valor intrínseco del objeto que se está vendiendo. Y por eso la ley contra la usura lo reprocha y dice, no, allí no hay venta, ese es préstamo. Ahí tenían que haber hecho una hipoteca, un mutuo garantizado con hipoteca, pero no una venta con pacto de retroventa. Pero si el precio es equivalente, si se está vendiendo un bien que vale $100,000 objetivamente en $100,000 o en $95,000, entonces hay una equivalencia entre el precio y el valor real del objeto, y entonces la ley contra la usura, digámoslo así, lo admite o lo deja pasar como venta con pacto de retroventa. Entonces, esos serían los dos elementos que habría que considerar o tomar en cuenta para determinar si se trataba de una venta con pacto de retroventa o de un préstamo. Por supuesto, el contrato que se menciona en este reportaje se hizo mucho antes de la entrada en vigencia de esa ley, mucho antes. Y obviamente las leyes, por regla general, no pueden tener un efecto retroactivo, porque solo rigen u operan hacia el futuro, no para atrás, por regla general. Entonces, en ese caso concreto, no podríamos decir que ese contrato resultó afectado por esta ley contra la usura, a pesar de que no se haya trasladado materialmente el inmueble o que el precio haya sido significativamente menor del valor real. Lo otro que quisiera decir es que según el relato que se hace, lo que él le donó a sus hijos fue la mera o nuda propiedad, y él se reservó el usufructo. Es decir, el papá de estos hijos se reservó el usufructo. Eso también necesita alguna explicación adicional para que ustedes puedan comprender cuál es el sentido y alcance de eso. Miren, se los explico. El derecho de dominio le confiere a su titular las más amplias facultades. Si usted es dueño o propietario de algo, usted puede hacer con ese algo, de lo cual usted es dueño, lo que usted quiera. Claro, considerando las limitaciones que impone la ley laboral, las buenas costumbres, el orden público, la decencia. Es decir, todo derecho tiene limitaciones, no es ningún derecho absoluto, así absoluto, puedo hacer lo que yo quiera. En épocas de escasez o de hambre, por ejemplo, y si usted fuera el dueño qué sé yo, el dueño del poco maíz que queda para alimentar a un pueblo, resultó por cuestiones del destino que usted es el dueño del poco maíz que queda para alimentar a una población, pues ahí se justificaría una intervención y una prohibición para que usted pueda hacer lo que quiera. Es decir, hay límites pues a la propiedad privada, ya que nuestra Constitución la garantiza en función social, la propiedad privada. Pero digamos que por regla general y como una forma de hablar, si usted es dueño de algo, usted puede hacer con eso de lo que es dueño lo que usted se le antoje.
lo que a usted le dé la santa gana, como solemos decir. Esas facultades que le da el dominio incluyen la facultad de usar esa cosa, usarla para aquello a lo cual la cosa está destinada. Pero además de usarla, usted puede disfrutarla, que hay diferencia jurídicamente hablando entre el uso, el goce, el disfrute y la disposición. Esas son las palabras técnicas que ilustran estas facultades que todo dueño o propietario tiene. Entonces, el disfrute de una cosa implica el aprovechamiento de sus frutos. De allí su nombre, disfrute. Tiene que ver con los frutos que la cosa es capaz de producir. Hay frutos naturales y hay frutos civiles. Ejemplo de frutos naturales son lo que efectivamente nosotros llamamos frutas, es decir, los productos de algunos árboles. Por ejemplo, las papayas, que pueda producir una cantidad X de árboles de papaya de los cuales usted sea el dueño. Usted es dueño del árbol y también lo es de sus frutos. Y en la época señalada por la naturaleza, usted va, recoge los frutos y eso significa disfrutar, recoger y aprovecharse de los frutos. ¿Qué va a hacer con esos frutos? Otra vez, lo que usted quiera. Puede percibirlos en forma autónoma, comérselos, o puede regalarlos, puede permutarlos, hacer trueque con otras cosas, o puede también venderlos, es decir, sacar un provecho económico. También existen los frutos civiles que las cosas también pueden producir. Y aquí estamos hablando de aquellas cosas que son susceptibles, por vía de ejemplo, de ser entregadas en arrendamiento. Ejemplo, usted tiene una computadora, usted tiene un proyector de cañón, usted tiene un vehículo y de repente usted decide arrendarlo. Usted es el dueño, pero mediante un contrato de arrendamiento usted le saca provecho a eso de lo cual usted es dueño y recibe frutos civiles representados por esos cánones de arrendamiento que le son dados en la forma que se pacte, de una sola vez, cada mes, cada semana, cada día, según el pacto. Pero esos frutos, esa cantidad de dinero que usted recibe, son frutos civiles. Lo mismo se dice de los intereses que producen los capitales. Es decir, cuando usted lleva una suma de dinero de la cual usted es dueño al banco, o cuando usted se lo presta a otra persona y esa persona le paga intereses, o el banco le paga intereses por esos capitales, ahí también estamos hablando de frutos civiles. Ahora bien, la otra facultad, aparte del uso, el goce, el disfrute, también está la libre disposición. El derecho de dominio le permite a usted disponer libremente de aquello de lo cual usted es dueño. La libre disposición, la facultad de transferir, de deshacerse del dominio y posibilitar que otro lo adquiera a través de la tradición que usted le pueda hacer, a cualquier título, gratuito u oneroso, ya sea porque lo regale o done, o porque lo venda, o porque lo permute, o lo adjudique o dé en pago, no importa, el título puede ser cualquiera. La tradición convierte en dueño o dueña a otra persona de ese objeto porque usted lo ha transferido, porque usted ha hecho tradición. Esa es la disposición, cuando usted dispone. Incluso, algunos autores mencionan o incluyen
entre las facultades del dominio el abuso. No es lo mismo usar que abusar de un objeto. Usted, por ejemplo, puede abusar de un objeto destruyéndolo. Si esa fuera su voluntad, pues, repito, si no cae en las limitaciones o restricciones o prohibiciones legales, si no cayera en ellas, usted perfectamente puede destruir aquello de lo cual usted es dueño y nadie tendría que impedírselo ni reprochárselo si lo llegara a hacer. Entonces el abuso también forma parte del dominio, de las facultades que el ser dueño o dueña le da a usted. Ahora, estas facultades podrían, jurídicamente hablando, partirse, seccionarse, dividirse, de tal suerte que algunas facultades le pertenezcan a una persona y otras facultades le pertenezcan a otra persona distinta. Este es el caso que se da con el derecho real de usufructo. El usufructo divide, secciona las facultades del dominio en dos grandes grupos. El usufructo por un lado y la mera o nuda o desnuda propiedad por el otro. O sea, si un objeto, digámoslo así, está grabado, porque es un gravamen, si un objeto cualquiera está grabado, valga la redundancia, con el gravamen llamado usufructo, significa que hay dos o más personas que tienen derechos sobre ese objeto. Pero algunas de estas personas tienen algunas facultades del dominio y las otras facultades las tienen otras personas diferentes. Por vía de ejemplo, yo podría ser dueño de un objeto, pero no tener las facultades completas que el derecho de dominio me da. Y ello es así porque otras de las facultades no las tengo yo, sino que las tiene otra persona diferente. Es el caso del usufructuario, así se le denomina, así se le llama a la persona que tiene estas dos facultades que da el dominio, el uso y el disfrute. Por eso se llama uso de uso, fructo de frutos, usufructo. Es decir, el usufructuario tiene la facultad de usar y de obtener los frutos de la cosa. Esas facultades las tiene él exclusivamente. Es decir, no las tiene el dueño o propietario, el cual, por no tener esas otras dos facultades que tiene el usufructuario, a él le llamamos nudo propietario. Nudo es una forma abreviada de decir desnudo o mero propietario. Entonces, en el caso, y volviendo al reportaje, el papá de estos donatarios lo que le donó fue la mera o nuda propiedad y él se quedó con el usufructo. Pero aquí tenemos un problema que desde ya les voy a pedir que tomen nota, porque es un verdadero problema, a fin de que ustedes no vayan a incurrir en los efectos perjudiciales y negativos de ese problema. El problema es el siguiente. Miren, si yo hago la tradición del dominio de un bien raíz, tomen nota, por favor, tomen nota muy puntual
de lo que les estoy tratando de enseñar. Si yo hago la tradición de un bien raíz, de un bien inmueble a otra persona, esa tradición, que es un modo de adquirirse el dominio de las cosas ajenas, esa tradición tiene que hacerse en escritura pública. Si no se hace en escritura pública, no produce ningún efecto jurídico la tradición. La tradición, repito, tiene que hacerse en escritura pública. ¿Qué significa? Que tiene que intervenir un cartulario, como se le llamaba antes, o sea, un notario, para dar fe y consignar en un protocolo ese acto jurídico. Pero, según el Código Civil, en el artículo 667, 669, algo así, 660 y algo, 67 creo. En el Código Civil aprendemos que para que esa tradición surta efectos frente a terceros, debe inscribirse en el registro público de la propiedad. En otras palabras, si se hace en escritura pública, pero no se inscribe en el registro inmobiliario, la tradición vale, por supuesto que vale, pero vale solo entre las partes, tradente y adquirente, pero no vale con respecto a terceros, y entendamos por terceros todos los demás, es decir, todos aquellos que no son ni tradentes ni adquirentes en ese acto jurídico. Cualquier otra persona del mundo, del planeta y del universo es un tercero. Y esa tradición, por no haberse registrado, no se le puede oponer. Es inoponible a los terceros, especialmente cuando han actuado de buena fe. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque según el reportaje, esta donación, a pesar de que se hizo muchos años antes de la venta con pacto de retroventa, aparentemente no se registró la donación en el registro de la propiedad. Y al no haberse registrado, no produce efectos frente a terceros. No importa si fueron 8, 10, 12, 15, 20, 30 años antes, no importa el tiempo que con anterioridad se haya hecho aquella primera, llamémosle así, primera tradición. Porque como después se hizo una segunda tradición, y la segunda tradición fue la que se inscribió en el registro, esta queda y se convierte automáticamente en la primera según registro. La primera tradición, porque es la que se inscribió. Y a nivel de registro hay un aforismo, un adagio, un principio registral que dice literalmente: el primero en tiempo es el primero en derecho. Pero entendamos, el primero en tiempo en el registro. Es decir, no afuera, sino en el registro. Se los voy a ilustrar con otro ejemplo para que entiendan quién es el primero en tiempo. Una venta de un inmueble se hace a las 8 de la mañana de un día. De mala fe, porque no podría ser de otra manera, ese dueño de ese inmueble, el mismo día, a las 3 de la tarde, y a otra persona diferente y que no sabía de lo que hizo a las 8 de la mañana, se lo transfiere a otra persona. El mismo inmueble, el mismo tradente, el mismo propietario según registro. Fíjense bien, una fue a las 8
la otra fue a las 3. Es obvio que la primera es la de las 8 y la segunda es la de las 3. Pero resulta que ese mismo día, a las 3:59 de la tarde, un minuto antes de que cerraran, el que hizo la compra a las 3 de la tarde, 59 minutos antes, la presenta en el registro. Y el que hizo la compra a las 8 de la mañana, la presenta el día siguiente, a las 8 de la mañana también, pero el día siguiente. ¿De quién es el primero en tiempo según registro? El que lo hizo a las 3:59 de la mañana. El que la presentó el mismo día, un minuto antes de que cerraran, a las 3:59. Es decir, cuando nosotros decimos que el primero en tiempo es el primero en derecho, significa el primero en presentar al registro el instrumento para su posterior inscripción. Miren, yo he visto casos en donde ha habido, ¿por qué no decirlo?, anomalías a nivel de registro. Anomalías consistentes en tachar o borrar o equivocadamente, ya sea a propósito o sin mala fe, como quien dice, una marginación en un libro que no corresponde. Eso hoy todavía es posible, porque uno puede equivocarse al digitar algún número, pero era mucho más fácil hacerlo cuando el registro era de folio personal. Ahora que es computarizado, es mucho más difícil equivocarse, pero aún sigue siendo posible. Pero lo que les quiero decir yo es que se han dado casos de la vida real, como dicen las novelas, se han dado casos donde se ha presentado un instrumento en cierto día, se ha ocultado maliciosamente esa presentación y se ha presentado después otro instrumento sobre el mismo bien. Aquí tiene que coincidir el bien, por supuesto, para que eso tenga sentido. Por ejemplo, 15 días después. Pero como no aparecía, inscriben el que se presentó 15 días después. Pero resulta que sí existía una presentación 15 días antes. Existía la presentación. Lo que pasa es de que no se vio, pero existía. Después se logra demostrar que 15 días antes se había presentado un instrumento sobre el mismo bien, pero a favor de persona diferente, por ejemplo. Entonces se logra la nulidad de la inscripción posterior, porque no se cumplió con el adagio de que el primero en tiempo es el primero en derecho. Y lo mismo en sentido contrario. Si, por ejemplo, en el caso concreto, en el caso puntual, 12 años después se hizo la venta con pacto de retroventa y se metió al registro ese mismo año, y 15 días después se presenta la donación al registro. Fíjense bien, 15 días después de haberse presentado la venta con pacto de retroventa, se presenta la donación. Eso no sucedió así, eso es un ejemplo. Entonces, usted no puede argumentar y decir, mire, por favor, inscríbame la donación. Es cierto que la presenté 15 días después de la venta con pacto de retroventa, pero si se fija en las fechas, la donación es 12 años antes que la venta. Entonces, inscriba primero la donación, porque es 12 años antes que la venta. El registrador le diría, no, sin lugar, no lo puedo hacer, porque el primero en tiempo, según registro, es la venta con pacto de retroventa, aunque se haya hecho 12 años después que la donación. Si ustedes se fijan, esto viene a ser una especie de sanción para aquel que no cumple
con ese requisito formal del artículo 667 del Código Civil, que exige para que surta efectos frente a terceros, que se presente al registro el instrumento que contiene la tradición. Dicho eso, lo que les acabo de tratar de explicar, en realidad, si la donación que se hizo de este terreno no se presentó al registro, en ese caso concreto, el notario tendría razón al decir que cuando él fue al registro a ver el estado jurídico de ese inmueble, pues todavía le pertenecía a don Pedro, al dueño original, llamémoslo así. Es decir, la donación, si bien era capaz de surtir efectos entre él y sus hijos, no era capaz de surtir efectos frente a terceros. Es decir, no se le puede oponer, es inoponible. Esa es la palabra jurídicamente hablando que hace referencia a esa sanción, la inoponibilidad. Cuando un acto jurídico no cumple con los requisitos para que ese acto tenga efectos frente a terceros. Hay varios ejemplos de inoponibilidad. Este es uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la moraleja del asunto? Cuando usted sea notario o notaria, presente al registro lo más inmediatamente que le sea posible los instrumentos que usted autorice y que sean registrables. Es decir, que contengan un acto, un contrato o una declaración sujeta a la formalidad del registro. Eso se los digo ahorita y se los voy a repetir cuanta vez me acuerde y toquemos el tema. Porque si usted se duerme en sus laureles, si usted le pasa lo del camarón, que según el refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, créame, se lo va a llevar la corriente. Y si causa algún daño o algún perjuicio por esa omisión, es muy posible que a usted le pasen la factura y que a usted lo demanden en indemnización por daños y perjuicios causados por ese olvido de no llevar al registro una escritura. Repito, es de la mayor importancia. Miren, yo les recomendaría dos cosas. La primera es que si usted se compromete profesionalmente a entregar el instrumento ya registrado, entonces haga lo que le estoy diciendo. Lo más inmediatamente que le sea posible, corra y presente ese documento al registro. Recuerden el ejemplo que les acabo de plantear. Una fue a las 8, la otra fue a las 3. El que lo hizo a las 3 lo presentó 59 minutos después. El que lo hizo a las 8, 24 horas después. Entonces, pudo haberlo hecho en el transcurso de la mañana y en la primera hora de la tarde. Pero no, dijo, ay, mañana. Claro, allí a lo mejor no le resulta imputable porque es evidente la mala fe con que actuó el tradente. Es posible que nadie le reproche a usted como notario que esperó hasta el día siguiente. O sea, es razonable esperar hasta el día siguiente. Pero lo que le quiero decir es que hay notarios, créanme, que pasan meses, años. Bueno, ahí tienen el ejemplo de la donación. ¿Por qué no presentaron esa donación? Y pasaron años. Si la hubieran presentado, no hubiera habido ese problema. Porque al llegar al registro,
ya hubiera estado traspasada, transferida la mera o nuda propiedad a favor de los donatarios. Y don Pedro Menéndez ya no hubiera podido hacer la venta con pacto de retroventa. Si la pudo hacer, es porque la donación no se había presentado al registro. Bien, el otro punto que es necesario comentar y discutir es si tiene razón el notario cuando, como argumento en su defensa, dice que la sociedad es un ente jurídico independiente y distinto de los socios que la componen. Miren, les voy a explicar. Eso es cierto. La sociedad no coincide, no son los socios que la integran. Son personas distintas. Tan es así que la sociedad tiene su propio nombre o denominación, tiene su propio domicilio, su propia nacionalidad, ¿por qué no? Y principalmente su propio patrimonio. Su propio patrimonio. Es más, voy a aprovechar para traer a cuenta un acto jurídico muy interesante que la doctrina le denomina autocontrato o contrato consigo mismo. No sé si la escucharon hablar, el autocontrato, allá en derecho contractual. Pero bueno, el autocontrato se llama así porque en su redacción, en su creación o elaboración, solo comparece una persona. Pero estamos hablando de un contrato. Y el contrato, por definición, es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes. ¿Cómo puede ser contrato, es decir, acuerdo de voluntades, si solo comparece una persona? Es decir, ante el notario llega un individuo y le dice: señor notario, aquí vengo a otorgar un contrato. El notario se le queda viendo. ¿Y la otra parte? No. Será un autocontrato. Ah, ok, no hay problema. A ver, cuéntenme. Y elabora el instrumento. Lo crea, lo imprime en su protocolo, se lo lee a la persona que tiene enfrente y se lo explica, le recoge firma, lo firma él, saca testimonio, lo lleva al registro. Normal, totalmente válido, totalmente válido. Un solo individuo, una sola persona firmando un autocontrato. ¿Cómo es eso posible? A ver, alguien que quiera opinar, si tiene alguna idea, ¿verdad? Si no, pues yo continúo. Lick, no sé si estoy equivocada o algo, pero se me ocurre así como el testamento, no sé. Ok. El testamento es el acto jurídico unilateral, personalísimo, individual, de una sola persona, valga la redundancia, y que por ende no es contrato. Entonces, el testamento no sería un ejemplo, porque efectivamente... Ajá, es que a mí solo por eso, por lo de la unidad. Correcto. ¿Cómo es la cosa? Unilateral. Eso. Sí, correcto. Ajá. En eso se parecen. Pero la diferencia es que la figura de la que yo les estoy hablando es el autocontrato o contrato consigo mismo. Una figura que a lo mejor tenga un mal nombre, les cuento. A lo mejor tenga un mal nombre, pero así se le conoce, así se le conoce. Y otra vez,
manejo un ejemplo, quizás dos ejemplos. El primero, hay una casa aquí en San Miguel. El dueño está en Estados Unidos. Entonces viene el dueño y la quiere vender y la quiere transferir, hacer tradición de dominio. ¿Qué le recomendaríamos nosotros a ese dueño para que se pueda hacer ese negocio y sobre la base de que él no puede viajar al país por causa de su trabajo? ¿Qué le recomendaríamos? El poder. Exacto. Le recomendaríamos que envíe un poder, que visite un consulado o que visite la oficina de un notario salvadoreño, de esos que hay muchos, cientos, quizás miles ya, que van allá con su libro de protocolo entre la comunidad salvadoreña, y la mayor parte de documentos que autorizan son poderes. Le sacan el ojo de la cara, solo sale con un ojo al salir, pero bueno, él otorga el poder. Perfecto. Resulta que el que quiere comprar esa misma propiedad, ese no está en Estados Unidos, ese está en Italia o en cualquier otro país. Él quiere comprar esa misma propiedad que otro quiere vender. Recuerden que hoy con las comunicaciones, internet, WhatsApp, bueno, es muy fácil conectarse en cualquier lugar del planeta. ¿Qué le recomendaríamos al que quiere comprar? A ver, ¿alguna idea? Le recomendaríamos exactamente lo mismo que le recomendamos al que quiere vender. ¿Qué fue eso? Un poder. Así es. Igual que envíe un poder. Supónganse que estos... supongan que resulta que el que quiere vender le envía el poder para que lo represente en la venta a Juan Pérez García. Y resulta que el que quiere comprar le envía el poder de él, allá desde México, desde Italia, desde España, desde donde sea, al mismo fulano. ¿Cómo les dije que se llamaba? Juan Pérez García. Al mismo fulano, a la misma persona. Es decir, él reúne dos calidades: apoderado del vendedor y apoderado del comprador. Cuando él llega donde el notario, llega con la escritura de propiedad, con copia de los documentos de identidad tanto del vendedor como del comprador, y con dos poderes. Pero el que comparece ante el notario solo es un individuo, pero eso sí, ostentando dos calidades: la calidad de apoderado del vendedor y la calidad de apoderado del comprador. Ese es un ejemplo de autocontrato. Hay otros casos que se pueden presentar siempre por vía de ejemplo de un autocontrato. Otro es precisamente el del representante legal de una sociedad. Miren, es muy posible que por autorizarlo, ya sea la escritura de constitución o la Junta General de Accionistas, es muy posible que un bien que pertenece al representante legal de una sociedad, un carro por ejemplo, un camioncito, un pick-up, un panel o un microbús, un vehículo que pertenece al representante legal de una sociedad, se lo quiera vender a la sociedad. Fíjense lo que les estoy diciendo. El representante legal, que podría ser socio
o podría no ser socio, no importa, no importa, pero él es el representante legal de la sociedad. Recuerden, la sociedad es una persona ficticia, que no tiene cuerpo, no tiene partes, no es tangible, no se puede tocar. Pero para actuar en la vida jurídica necesita de un representante legal, que eso sí, es una persona natural. Ok, vuelvo al caso. El representante legal es el dueño del vehículo y como dueño se lo va a vender a la sociedad, a la cual él mismo representa. Repito, si no hay prohibiciones a nivel de escritura de constitución, que son los estatutos de la sociedad, y si por el contrario hay un permiso o una autorización expresa para que se haga ese negocio, no hay ningún problema. ¿Y cómo se haría? Fácil, por medio de un autocontrato. Es decir, el notario solamente va a hacer comparecer en el instrumento a una persona, el representante legal. Eso sí, en el instrumento se va a aclarar que está actuando en una doble calidad, como persona natural, vendedor, y como representante legal de la sociedad, compradora. Entonces, él mismo reúne esas dos calidades. Actúa por sí y además en nombre y representación de la sociedad de la cual él es el representante legal. O sea, no es necesario hacer como un puente o como auxiliarse de una tercera persona, como decir, ay, mira que yo no le puedo vender a la sociedad porque como yo soy el representante legal, híjole, mano, lo que voy a hacer mejor es que le voy a pasar el vehículo a otra persona para que me sirva como puente y entonces esa otra persona que le venda. No, eso es absurdo, eso es ridículo, eso no es necesario hacer. Si es que son personas distintas. Esa es la manera de pensar de este notario cuando está utilizando como argumento en su defensa eso. No, si es que las sociedades son personas jurídicas distintas. Pero ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es la crítica que le podemos hacer a esa actuación notarial? O dicho en otras palabras, ya más puntuales, ¿fue ético lo que hizo el notario? ¿Sí o no? A ver qué opina Ernesto. Creo que Ernesto no ha opinado. Quiero oír a Ernesto, a Clementina, a Erika María, Fátima. A ver, ¿qué opinan? ¿Fue ético o no? Buenas tardes, Lick. Buenas Disculpe. tardes. Sí. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien. Soy Gabriela. Es que hace rato pedí la palabra cuando dio el primer ejemplo, pero creo que no lo notó. Ay, qué lástima. Va a disculpar. Pero ahorita puede. Ahorita puede, Gabriela. Hoy sí ya no le oímos. ¿Escucha? Ahora sí. Hola. Sí, le oímos. Ahora sí. Ok. No, de que sí he entendido un poco los ejemplos que usted ha dado, pero también puede ser un poco complejo. La duda que a mí se me presenta es con relación a que si no habrán intereses de por medio. Es decir, lo que usted dijo con relación al apoderado, que era representante de ambas partes, tanto comprador como vendedor. Entonces, ahí eso de el peso de quién sobreguardar, es decir, los derechos de quién, porque digamos, el vendedor quiere vender a una tal cantidad y está bien, pero el comprador quiere como una rebaja del inmueble. Entonces, él está representando a ambas personas y siempre tiene que buscar el beneficio pues para su cliente.
Entonces a mí se me presentaba como que esa duda, ¿a quién beneficiar en ese caso? Y con relación pues al vendedor o al representante legal de la empresa, que es el vendedor del carro en este caso, pues igual, pues el conflicto de intereses entre ambos, el conflicto para la empresa y el conflicto personal. Entonces sí, está un poquito complejo poder entender eso. Bien, muy buena participación la suya. Déjeme hacer algunos comentarios. Primero, la sociedad no puede estar constituida por un solo socio. Jurídicamente es imposible. Por definición, la sociedad debe tener 2 o más socios. No importa el nivel de participación. Es posible que uno de los socios tenga el 99% de las acciones y el otro socio solamente un 1%. No importa, mientras hayan 2 o más. Ahora, imaginémonos el caso de un socio que tiene el 99% y que al mismo tiempo es administrador, es decir, representante legal. La afectación, llamémosle así, sería para él mismo. Si en ese conflicto de intereses beneficia a él y no a la sociedad. Pero si lo vemos bien, él recibe el 99% de los beneficios de la sociedad. Es decir, es como pasar una computadora de una mochila a la otra y las dos mochilas son mías. No sé si me explico. Ahora bien, puede ser que no sea socio. Es importante que ustedes sepan que todo representante legal, todo administrador responde de sus acciones ante los socios. Es decir, si hizo bien o si hizo mal, a él le pueden reclamar, le pueden sancionar, lo pueden destituir, lo pueden procesar, incluso por administración fraudulenta. Es decir, hay mucha tela que cortar en cuanto a qué pasaría si en ese conflicto de intereses se perjudica a la sociedad. Por supuesto que si el perjudicado es él, pues entonces no hay de qué hablar, porque si él decidió de su libre voluntad perjudicarse, ejemplo, una donación de un bien a la sociedad, distinto es que la sociedad se lo done a él. Pero como les repito, ahí queda, llamémosle intacto o a salvo el derecho de cualquiera que resulte perjudicado para demandar, para reclamar. Entonces, eso como una forma de garantía o de seguridad. Pero en todo caso, fíjense bien, en todo caso, el notario que autoriza ese instrumento, al estar desvinculado de la sociedad y del representante legal, porque son ajenos a él, ese no tiene vela en ese entierro. El notario, es decir, a él no tiene por qué afectarle si en ese negocio jurídico la sociedad perdió y el otro ganó o viceversa. Eso no le tiene por qué importar. Es que el notario no es un asesor financiero, ni es un árbitro o un juez para decir, no, eso no lo hago porque no es justo. ¿A él qué le importa? Bueno, es decir, sí puede, por supuesto, sugerir, recomendar, pero no importa si le dicen, no, mire, insisto, y a usted qué le importa, está bien dicho que se lo digan al notario. No sé si me explico. Pero ¿ese es el caso del reportaje? ¿De un notario totalmente desvinculado de las partes? Es que en eso radica el meollo del asunto. Que en el reportaje de El Faro se dice que ese notario tenía acciones en la sociedad y también su familia. Es decir, él era socio de la sociedad. Entonces, allí es donde surge el dilema. Allí es donde surge el caso.
¿verdad? Como quien dice, déjenme ver si les puedo proyectar el artículo que se ha citado, el artículo 9 de la ley de notariado. Va, miren, aquí está. Vamos a ver si puedo hacerlo. Aquí está. Coméntenme si lo pueden ver bien el texto, por favor. Un poquito más pequeño, Lick, porque no se lee completamente. Ok. Vamos a ver. Déjenme intentar. Es que este volado me da problemas a mí también. Mire ahora. Sí, ahora sí. Vaya. Ese artículo 9 dice literalmente, se prohíbe especialmente a los notarios autorizar instrumentos en que resulte o pueda resultar, miren el lenguaje que usa el legislador, resulte o pueda resultar algún provecho directo para ellos mismos o para sus parientes dentro de ciertos grados de familiaridad o a su cónyuge. Después vamos a analizar con detalle este artículo. La violación a lo preceptuado en este artículo producirá la nulidad del instrumento. La violación a lo preceptuado en este artículo. Ese es el último inciso del artículo 9. La violación a lo preceptuado en este artículo producirá la nulidad del instrumento. Entonces, a los notarios se les prohíbe de manera especial autorizar instrumentos en que resulte o pueda resultar. Esta última frase, o pueda resultar, significa que no es necesario un provecho real o efectivo. Basta con la expectativa de provecho para que resulte anulable, viciado el acto. Entonces, a mí, en lo personal, y de acuerdo con mi código de valores, con lo que yo entiendo por ética, yo sí creo, y es por supuesto mi opinión personal, que sí hay un conflicto allí de intereses suficientemente serio como para recomendar la abstención. Es decir, me abstengo de autorizarlo yo. Yo no creo que haya hecho 200 ventas, no sé, me parece un poco, porque lo que él dice es que hizo un montón de escrituras, todas compraventas de la sociedad. En su defensa alega haber realizado más de 200 escrituras, todas compraventas. Entonces me llama la atención cómo resulta posible cuando él, repito, era socio de esa sociedad. Y me llama la atención que siendo en ese momento del reportaje presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, me llama la atención que lo considere correcto o bueno o ético ese actuar. Pero por supuesto, ustedes pueden tener una opinión distinta y en cuanto la puedan defender y razonar, pues podrá ser válido para algunos.
Bien, jóvenes aún, ¿tienen alguna pregunta antes de pasar la asistencia? Noli, con respecto a lo que acaba de decir usted, sí es bastante complicado, ¿verdad? Que diga que había hecho tantas compraventas para la sociedad. Sin embargo, los instrumentos notariales establecen al final de cada uno que da fe, porque literalmente dice, doy fe del documento. Sí, exacto. Entonces, y que él no sepa que en una de esas compraventas que hizo se beneficiaba a él o a alguno de sus familiares, es algo ilógico, porque por lo menos yo sí puedo hacer un instrumento en el en el libro de otro notario, pero él tiene que saber qué es lo que va en su libro, pues, porque ahí se establece todo, o sea, el día, la fecha, la hora y todo lo relacionado con la venta, y al final dice doy fe. Y si él ejercía como notario, él tendría que saber exactamente qué dice cada instrumento, no porque tuviera una memoria fotográfica, sino que porque tenía la noción de qué era lo que estaba sucediendo en su libro. Exacto. Sí, es que miren, el argumento de él es bien raro, en realidad, bien raro. Porque lo que él está diciendo es lo siguiente: la sociedad no soy yo. La sociedad no es mi pariente. La ley habla de un beneficio directo para mí o para alguno de mis familiares o para mi cónyuge. Pero la sociedad no es ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. La sociedad es una persona distinta. Entonces, eso es cierto, que conste, eso es cierto, es una persona distinta. Pero ¿será que no va a recibir él algún beneficio directo si ese negocio benefició a la sociedad? ¿Acaso el incremento patrimonial de la sociedad no se va a ver reflejado en un incremento patrimonial de él cuando perciba las utilidades o ganancias que dejaron los negocios de la sociedad al final del ejercicio social? Es decir, eso es lo que hay que analizar. ¿Será que no te va a beneficiar a ti de manera directa cualquier incremento, cualquier beneficio que obtenga la sociedad? El argumento de él es no. La que se beneficia es la sociedad, yo no. Me parece pueril, pero bueno, necesitamos ahorita concluir. Y con respecto a eso que está mencionando, disculpe. No tenga pena, no tenga pena. Con respecto a eso que está mencionando, me llama la atención porque él dice con relación a la interpretación que se hace de la ley, o sea, la interpretación que él como persona hace de la ley. Entonces hace ahí como una distinción entre la persona jurídica y la persona natural. Entonces en este caso quiere decir que está hablando como persona jurídica y más bien no recibe un beneficio. Pero a la larga pues siento de que es bien contradictorio, porque yo que estoy estudiando lo entiendo, y a él siendo un funcionario pues de alto rango, por decirlo así, y sobre todo presidente de la ética gubernamental, creo que no tenía un buen argumento para poder librarse de eso. Pero debemos de tener en cuenta también que pues nuestro país siempre se ha habido un poco afectado y los altos rangos siempre han hecho lo que han querido. Entonces sí es un poco cuestionable nuestro respeto a las máximas normas en realidad. Ok, muy bien, gracias por su comentario. Repito, nosotros aquí estamos tratando de hacer un análisis académico, ¿verdad? Sobre la base de la ley y lo que nosotros percibimos sobre lo que es correcto y no, ¿verdad? Bien, voy a detener ahorita la grabación para pasar la asistencia, porque tengo que ir controlando la asistencia.